¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Gracias por escucharnos. Estamos transmitiendo por Frecuencia Tech por el 94.9 de FM. Los acompaña el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez. Nuestros datos de contacto, dudas@frecuenciafiscal.com.mx, nuestros canales en YouTube y en Facebook, y bueno, ahora también nuestros podcasts en Spotify y iTunes. Búsquenlos como @frecuencia fiscal. Y bueno, esta tarde vamos a hablar de un requisito fiscal que últimamente pues nos ha pedido la autoridad. Finalmente nos llegó el momento de que la autoridad ya está pidiendo los contratos como un requisito fiscal. Y bueno, esta tarde vamos a tratar de abordar este tema, de algunos temas importantes que deben de contener los contratos. Pero antes quisiera darles un par de avisos. Primero, pues ya estamos a junio, se veía lejos. Hay que recordar que este mes fue el plazo que nos dieron para presentar las declaraciones anuales de personas físicas. Pues ya estamos a mitad de mes y bueno, se llegó el plazo, se veía muy lejos desde abril, pero ya estamos en tiempo de presentarlas. Para aquellos radioescuchas, aquellos amigos que no han realizado este requisito, bueno, pues ya se nos llegó el tiempo y les quedan por ahí algo así como 15 días para presentar la declaración. Y otro tema importante que no queremos dejar de lado, todas aquellas personas que tienen a su cargo una persona moral, estoy hablando de, pues, ya sea el accionista, el contador, el administrador, bueno, hay que recordarles que igualmente en este mes de junio se vence la obligación de presentar una actualización del RFC de los accionistas o de los socios que tienen o que integran una persona moral. Esta modificación surgió en el 2020, para la reforma del 2020, y mediante un transitorio, pues nos dieron la oportunidad de que fuera por aquí del mes de junio, que tenemos que presentar y tenemos que enviar protocolizadas las actas donde conste quiénes son los accionistas de las personas morales. Es una actualización, digámoslo así, que está haciendo el SAT. Hoy en día, la mayoría de las veces cuando vas y registras una empresa, pues te piden los RFCs de los socios o de los accionistas, pero bueno, hay que recordar que esto tiene mucho tiempo y pues hay empresas muy antiguas que no tienen esos registros, entonces por ahí la autoridad reformó el Código Fiscal de la Federación y mediante un transitorio estableció esta obligación que se vence en este mes. Entonces, por ahí, revísenlo. Hay que presentar esta actualización del RFC de socios y accionistas de todas las personas morales. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ya entrando al tema, los contratos como requisito fiscal. Pues bueno, es un tema que trajimos a colación el día de hoy porque por ahí hay una propuesta de un legislador de presentar una reforma al artículo 69B, que como todos sabemos, el artículo 69B pues nos habla de todo este tema de las operaciones simuladas, ¿no? Y de los EFOS y de los EDOS y de todo este tipo de cosas que están tratando de atacar las operaciones inexistentes, ¿no? Entonces hay una reforma que me parece bastante interesante, donde el legislador, por ahí leyendo la exposición de motivos, decía, oye, ok, tú me dices que tengo X días para desvirtuar, que no estoy vendiendo facturas o que no estoy haciendo facturación falsa o operaciones inexistentes, pero en ninguna parte del Código Fiscal me dices cómo te lo puedo demostrar o con qué documentación te la puedo demostrar. Entonces me pareció bastante interesante aquí mencionar, o al menos nos da una idea de qué es lo que el legislador consideraría que deberíamos de presentar para desvirtuar este tipo de cuestiones cuando el SAT nos quiere vincular a este artículo 69B. Y lo voy a leer de manera textual para que no se malinterprete. Y la propuesta de reforma dice, para desvirtuar la inexistencia de operaciones
el contribuyente podrá presentar ante la autoridad pruebas como, inciso A, estados de cuenta bancarios, inciso B, contratos vigentes, inciso C, negociaciones previas, inciso D, documentación del entregable, inciso E, reportes periódicos de avances, inciso F, papeles de trabajo relacionados con los gastos de operación. Y dentro de esto habla que pueden ser papeles de trabajo, la integración de bienes muebles, inmuebles, inclusive el inventario, y la integración de títulos valor, cartera de crédito y bienes intangibles. Elementos que deberán de considerarse de manera enunciativa, más no limitativa. Es decir, puedo entregar esto, más aparte, pues, otras cuestiones, no nada más eso. Y aquí algo que se me hace muy importante por el vocabulario que se utiliza, dice que la autoridad deberá considerar además la sustancia económica y la ausencia o razón de negocios como elemento subjetivo, es decir, no necesariamente como un elemento, digamos, prioritario, sino que es subjetivo demostrarlo. Entonces, eh, sabemos que la autoridad de cualquier manera nos lo va a considerar así, entonces, pues finalmente hay que tenerlo en cuenta. Entonces, partiendo de esto, ¿a qué vamos? A que habla de contratos vigentes. Si nos vamos a la ley del impuesto sobre la renta y a los requisitos de las deducciones, que es específicamente el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, pues prácticamente no vamos a encontrar como requisito de las deducciones fiscales los contratos. En ninguna parte del articulado, ni de la ley, ni del ICR, ni del Código Fiscal de la Federación, nos habla específicamente de que el contrato vigente debe ser un requisito para deducir, por ejemplo, nuestros gastos, ¿no? No hablo de la acumulación de ingresos porque como lo hemos dicho muchas veces, pues el SAT nunca nos va a decir, oye, no me acumules ese ingreso porque no tienes el contrato. Pues no, nunca va a pasar. Eso, eh, pues es, digamos, prácticamente imposible. Entonces, pues siempre nos vamos a centrar en comprobar la veracidad de nuestros gastos, ¿no? De nuestras operaciones que son una deducción. Entonces, como comentaba, el artículo 27 en ninguna parte menciona esto. Pero bueno, sabemos que por práctica, por revisiones, y ahorita un poquito al final del programa vamos a ver un tema inclusive de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde, pues bueno, en eso se está basando la autoridad para pedirnos los contratos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del tema legal, digamos que el fundamento legal de los contratos. Y digamos que los contratos son documentos vinculantes de la relación entre los proveedores, clientes, inclusive trabajadores, inclusive socios, que permiten dejar plasmados en ellos las condiciones en que se van a realizar las transacciones. Entonces, si nos vamos un poquito al origen legal de lo que es un contrato, no me voy a meter a todo el articulado que hay referente a los contratos, pero la principal fuente es el Código Civil Federal, que por ahí habla en 3, 4 artículos de algo, lo básico que es o que representa un contrato. El artículo 1792 del Código Civil Federal establece que es un convenio, es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Y los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos tienen el nombre de contratos. Entonces, en estos dos artículos tenemos el fundamento legal de los contratos. Y bueno, hay otros dos artículos que me parecen bastante interesantes, y sobre todo por el tema de si debemos o no tener contratos de todas nuestras operaciones, eh, que finalmente, como decía al inicio, pues no es un requisito de deducibilidad que venga expresamente en la ley. Es un criterio de la autoridad y bueno, un poquito más adelante vamos a ver que inclusive ya está avalado por la Suprema Corte de Justicia. Y entonces, aquí en los artículos que comento es el 1794, que dice que para la existencia de un contrato se requiere el consentimiento y el objeto que pueda ser materia del contrato. Esto que del objeto que pueda ser materia del contrato, obviamente nos referimos a que por ahí en otra parte del Código Civil Federal y de muchas leyes,
pues obviamente estamos hablando de que un contrato debe versar sobre temas legales, sobre temas lícitos. O sea, no puedo hacer un contrato o ir ante un juez para hacer válido un contrato para vender droga, por ejemplo. Digo, es un absurdo, es algo muy burdo, pero bueno, tiene que ser algo legal finalmente, ¿no? Entonces, otro tema y otro artículo que quería compartir es el artículo 1803, que nos habla que el consentimiento de un contrato puede ser expreso o tácito. Y el expreso llama mucho la atención porque dice, será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Es decir, yo puedo tener un contrato con una persona de manera verbal y es perfectamente legal y es perfectamente defendible ante cualquier tribunal. Entonces, aquí es donde discrepo un poco del criterio de la autoridad, donde me exige y me pide que los contratos tienen que estar por escrito, que tienen que estar firmados. Entonces, cuando el propio Código Civil Federal, que es el que digamos nos rige para efectos de un contrato, pues nos dice inclusive que puede ser verbal. Y inclusive hay la segunda fracción de este artículo 1803 establece que puede ser el consentimiento, puede ser tácito. Resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos que por ley o por convenio de voluntad deban manifestarse expresamente. Es decir, no sé, por ejemplo, se me viene a la mente cuando me subo a un camión, pago mi cuota y pues sin haber hecho una declaración, sin haber hecho un contrato de palabras, sin haber simplemente subirme y pagar una cuota, pues tácitamente hay un contrato de que yo te pago y tú me llevas a un lugar, ¿no? Entonces, no hay nada por escrito, no firmamos, no hay testigos, digo, a lo mejor es un ejemplo bastante exagerado, pero es como para ejemplificar, ¿no? De que el Código Civil Federal le da validez inclusive a la palabra, ¿no? Más sin embargo, cuando hablamos de una revisión del SAT, me piden los contratos y me piden que estén firmados y me piden que estén vigentes. Entonces, bueno, nada más como antecedente, ¿no? Eh, obviamente la recomendación es tenerlos, obviamente. Obviamente la recomendación, si queremos evitar un dolor de cabeza, de enfrentarme al SAT, de enfrentarme a la autoridad en una discusión de que si es legal o no es legal, tenerlo o no tenerlo, pues bueno, la recomendación obviamente es tenerlo y un poquito de lo que comentamos es hacer conciencia de por qué debemos de tenerlo o a todo lo que me puedo enfrentar si no lo tengo, ¿no? Entonces, digamos que el contrato normalmente está dividido en tres grandes secciones fundamentales, que son las declaraciones, las cláusulas y las aceptaciones. Las declaraciones, en las declaraciones generalmente identifico a los participantes del contrato, es decir, ahí pongo, por ejemplo, si fuera una persona moral, pongo todos los datos del acta constitutiva, el número de escritura, la fecha, el notario, el número del notario, el folio del registro público. Por ejemplo, en el caso de personas morales también hay que hacer mención de los datos del acta donde se le otorga el poder a quienes están firmando, porque hay que recordar que en el caso de una persona moral, pues quien actúa es alguien que tiene una representación legal, ¿sí? Entonces, pues hay que, digamos que en este apartado de declaraciones, pues hay que poner los datos donde se le otorga o donde esa persona ostenta el poder. Entonces, aquí es bien importante, por ejemplo, y me ha tocado ver algunos contratos que no lo tienen, una declaración, digámoslo así, dentro de este clausulado, donde diga que a la fecha los poderes con que se ostenta la persona que está firmando el contrato, pues no han sido ni revocados ni limitados, porque hay que recordar que los poderes pueden ser inclusive limitados, pueden ser poderes, por ejemplo, que tengan que firmar dos personas o tres personas, eh, o que ciertas cosas no las puedes hacer. Por ejemplo, hay muchos poderes que son nada más de administración y no puedes enajenar cosas, o hay otros que son de enajenación, pero no puedes
participar en lo laboral. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de cosas y obviamente, bueno, pues siempre será importante el RFC. En el caso de las personas físicas, pues bueno, bastará a lo mejor con los datos del IFE, ¿no? Con el número de credencial y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero sí es importante en este apartado de declaraciones, digamos que cómo legalmente ostento el poder para poder firmar el contrato, ¿no? Y bueno, otro tema muy importante son las cláusulas, ¿no? Aquí, digo, hay infinidad de cláusulas, hay contratos de miles de hojas, ¿no? Donde se estipulan muchísimas cosas. Pero generalmente, o quisiéramos decir que las más importantes cuando haces un contrato con un proveedor, eh, pues son estas que vamos a comentar. Primerito, obviamente, la operación u objeto del contrato. Es decir, pues aquí es donde debes decir bueno, si estás del lado del comprador, qué vas a comprar, qué vas a arrendar, qué servicio te van a prestar. Debes de describir el modo, el tiempo, el lugar en el que se va a realizar. Es decir, debes de describir toda la operación. Hoy en día es bien importante esto porque recordemos que la autoridad, o bueno, por costumbre muchas veces, voy a hablar, por ejemplo, de los servicios. Normalmente se venía estipulando o haciendo un contrato donde decías, prestación de servicios profesionales de consultoría. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? No dijiste mucho y no dijiste nada. Hay que ser lo más precisos posibles en esta cláusula. ¿Por qué? Porque, número uno, el objeto del contrato, si estás firmando con una persona moral, tiene que ser una actividad que pueda desarrollar y que esté en su objeto social dentro de su acta constitutiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo servicios de consultoría financiera y me voy al objeto social de la empresa y resulta que la empresa no tiene nada de consultorías financieras, no tiene nada de servicios de asesoría, el objeto social dice que vende láminas, que procesa acero, cosas así, ¿sí? Entonces, digamos que mi objeto ya no fue válido. ¿Por qué? Porque la empresa no puede realizar esa actividad. Entonces, hay que tratar de ser específicos, digámoslo así, en lo que estoy haciendo, porque aparte también eso tiene que ir ligado con digamos, con el código que me están facturando ahora en el CFDI. Entonces, digamos que es una cadenita, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Ahora, el monto de la contraprestación, también muy importante, el monto de la contraprestación hay que definirlo, hay que ser específicos de cuánto me va a costar, si lleva IVA, si no lleva IVA, si lleva retenciones, inclusive hay algunos contratos donde se menciona, por ejemplo, si ya sabes que son honorarios, pues de una vez ponle ahí que lleva retenciones, ¿no? Entonces, y algo muy importante es fijar un monto. Muchas veces me ha tocado ver contratos donde no especificas un monto. Entonces, dices tú, oye, bueno, ¿y cuál es la protección? Hay que recordar que un contrato nos va a proteger contra una falta de prestación del servicio, en una demanda, pero si no le pongo monto, pues es indeterminable. Digamos que si voy y pido una indemnización, pues sobre qué monto, si no tengo el monto establecido en el contrato, ¿no? Ahora, la forma de pago, bueno, también si me van a pagar en una sola, si voy a pagar o me van a pagar en una sola exhibición, si voy a pagar en plazos, inclusive que hay, me ha tocado ver contratos donde metes fechas de pago, trimestrales, bimestrales, como pueda ser, ¿no? Entonces, es importante. Hago una pausa para recordarles que estamos en su programa Frecuencia Fiscal. Nos acompaña el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez. Estamos transmitiendo por Frecuencia Tech por el 94.9 de FM. Y recuerden escribirnos a dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Y bueno, siguiendo con el tema de los contratos, estamos en el apartado de las cláusulas y decíamos de las formas de pago, bueno, también las penalidades. ¿Qué pasa con las penalidades? Pues muchas veces firmamos un contrato, pero nunca preveemos qué va a pasar si alguien incumple, ¿sí? Para eso son las penalidades. También nos parece importante que es una cláusula que debe estar presente porque las penalidades es muy importante donde
sabes quién va a responder si alguna de las dos partes incumple, ¿no? Ya sea pecuniariamente o en algún tema jurídico o en algún resarcimiento de daños, no sé, X cantidad de cosas que se pueden pactar aquí. Hay que recordar que el contrato tiene la finalidad de proteger a ambas partes, tanto el que presta el servicio como el que lo está recibiendo, entonces, o el que compra y el que vende. Entonces, hay que pensar siempre hacerlo, dependiendo del lado donde estamos participando, en qué puede pasar si hay un incumplimiento, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir el contrato. Ahora, la vigencia. También es importante ponerle un plazo. Por ejemplo, si contrato servicios, pero digo, oye, es una consultoría financiera o una consultoría financiera, pero nunca le pongo un plazo, entonces, pues no sé cómo voy a obligar a quien me está prestando el servicio a que me dé la entregable. Si no le puse una fecha cierta, si no le puse una fecha final, no le puse una fecha de entrega. Entonces, por eso es importante la vigencia, más aparte, pues también nos sirve para ver el inicio, ¿no? Entonces, hay que este apartado también nos parece que nunca debe faltar en los clausulados básicos de un contrato. Bueno, la garantía es, bueno, lo mismo, un poco de la mano con la penalidad, inclusive a veces van juntas en las cláusulas, establecer quién será a cargo y de qué en caso de un incumplimiento, ¿no? Si alguien queda en insolvencia, si no me prestas el servicio como debía hacer, si no quedo contento, ¿quién me va a responder, no? Entonces, o qué garantía me das, oye, no sé, te construí una casa, tienes un año de garantía. Eh, la cláusula es importante porque sin esa cláusula, a lo mejor me construiste la casa y a los 30 días se me cuartea, pues ¿cómo voy con un juez y le digo, oye, se me cuarteó la casa, a ver, dame tu contrato, ¿y dónde está la garantía? Pues no te dieron garantía. Entonces, es también una cláusula que nos parece que es importante. Eh, bueno, estas son las cláusulas, en nuestra opinión, que son las más importantes, pero podría haber otras. Esas son las que, digamos, mínimas que debe contener un contrato según estuvimos por ahí investigando con algunos compañeros que son abogados, pero hay muchas otras que se han visto en los contratos, las voy a mencionar nada más por como cultura general, por ejemplo, la confidencialidad y privacidad de los datos. Si te están haciendo un estudio de tu cartera de clientes, pues bueno, es importante una confidencialidad y privacidad de los datos para que no se pueda difundir. Los niveles de servicio que esperas obtener, la propiedad intelectual, si es que estás participando o estás contratando a alguien que participe en un producto nuevo, pues digo, no te lo vayan a piratear. Un tema importante es la subcontratación. Muchas veces contratamos una firma para un servicio, pero resulta que ellos subcontratan a otros y nosotros no estamos enterados y no estamos protegidos en nuestro contrato. La responsabilidad laboral, importantísimo ahorita que han reformado muchas veces el artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo para el tema de las outsourcing, pues aquí digamos que nos protege de quién es responsable de, de los trabajadores que están haciendo un trabajo si es que yo contraté. Bueno, otro tema que hemos visto, las causas de terminación del contrato, no sé, pueden ser, no me gustan los resultados que me estás dando, un montón de opiniones o de causas que pueden originar que una parte o la otra dé por rescindido el contrato. Y bueno, generalmente también siempre se mencionan quiénes son los tribunales competentes para resolver las controversias. Es decir, si no estamos de acuerdo en algo sobre el servicio o lo que se haya pactado en el contrato, pues vamos ante un tribunal, hay que mencionar ante qué tribunales, ¿no? ¿Quiénes serán los responsables o a cuáles tribunales podremos acudir? Por ejemplo, no sé si han escuchado en las noticias, oye, pues acudieron al tribunal de Nueva York, dices, oye, ¿por qué Nueva York si están en México? Bueno, así lo acordaron en el contrato, ¿no? Y ellos saben, o los participantes saben, que en caso de que hubiera eh, un desacuerdo, ese es el tribunal al que deben acudir porque así está pactado en el contrato. Entonces, eh, ya veremos si la jurisprudencia o si tiene, perdón, si tiene jurisdicción o no, porque están en México, todo este tipo de cosas, bueno, ya es otro tema, ¿no? Pero por lo pronto el contrato dice que es la Corte de Nueva York. Entonces, es un tema más o menos así.
Ahora, por último, la última parte del contrato son las aceptaciones. Las aceptaciones, bueno, finalmente pues la aceptación es la firma, ¿no? Es decir, oye, ya leí todo el contrato, estoy de acuerdo en todo lo que vamos a hacer, en todas las cláusulas, y pues se firma. Este es el apartado de la aceptación. Al estampar tu firma ahí, pues estás aceptando que vas a prestar o que vas a prestar ese servicio o que lo vas a recibir en los términos del contrato, ¿no? Aquí pocas veces se usa el tema de los testigos, pero pudiera ser, digamos, un elemento que podría servir porque esos testigos pues podrían dar fe, ¿no? De que se está realizando o no todo el tema que se pactó en los contratos. Ahora, hay que recordar cuando firmamos como testigos que en algún momento, si hay una controversia o algo, pues nos pueden llamar para hacer declaraciones al respecto, ¿no? Entonces, eh, no lo tomemos tan a la ligera cuando hablamos de testigos. Digo, pocas veces te puede pasar algo, pero sin embargo, pues sí te puede requerir algo de tiempo, ¿no? Entonces, se vuelve interesante. Y bueno, ya para terminar el tema de por qué debemos de tener los contratos, eh, aquí les comparto una tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la número 161-2019, es reciente, del día 6 de diciembre del 2019. Y en esta tesis, digamos que le dieron pues el poder o la fuerza a la autoridad para exigirnos los contratos. Y fueron inclusive más allá. Ahora resulta que aparte de que el SAT te puede pedir los contratos, te los puede pedir notariados o, sí, notariados por un notario público o por un corredor público, porque según la tesis establece que eh, cuando tú le compruebas a la autoridad mediante un contrato, este debe tener una fecha cierta. Y la fecha cierta, la única manera de darle fecha cierta a un contrato, pues es presentándolo ante un notario público. Entonces, el cual a su vez lo va a registrar en el registro público. Entonces, eh, aquí les voy a leer un pedacito, no la voy a leer toda, pero dice, la fecha cierta es un requisito exigible respecto de los documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incida en sus actividades fiscales. Es decir, tengo la obligación y ahora aunque me quiera defender, si voy ante la corte y le digo, oye, es que en ninguna parte del artículo 27 del Código Fiscal, de la ley del ICR, perdón, dice que tengo que tener el contrato. Bueno, según la corte, cuando la autoridad te pide que compruebes una operación, aún cuando no venga la ley, te puede pedir el contrato y más aún te puede pedir que ese contrato tenga fecha cierta. Esta tesis se las vamos a compartir por ahí en la página de Facebook. Recuerden nuestros canales en YouTube y en Facebook, Frecuencia Fiscal. Ahí la vamos a postear para que ustedes tengan acceso a ella. Y pues bueno, la recomendación es el grueso de nuestras operaciones, el grueso de nuestras deducciones, ver la posibilidad de firmar contratos con nuestros proveedores, ver la posibilidad de aquellos, al menos aquellos que sean los más grandes o los que representen una mayor cantidad de mis deducciones fiscales, pues acercarme con un notario o con un corredor público para tener este tema de la fecha cierta, porque es algo reciente, diciembre del 2019, y recordar que a partir del 2020 la autoridad ya nos puede pedir el tema de la materialidad de las operaciones, ¿no? Entonces, dentro de la materialidad, pues puede ir el contrato, pero si no tiene fecha cierta, pues finalmente la autoridad podría decir que no es válido, ¿no? Entonces, la recomendación, amigos que nos escuchan, es, pues, los contratos, primero, tener contratos de la mayoría de nuestras operaciones, y segundo, pues, en aquellos que creamos que pudieran ser revisables u objetables por la autoridad, pues llevarlos con un notario, ¿no? Para que les dé fecha cierta. Bueno, espero que el tema les haya servido. Se queda por ahí en nuestras redes sociales, se queda, si no nos pudieron escuchar en el 94.9 de FM, recuerden que posteriormente
Estos programas los subimos en Frecuencia Fiscal, en los canales de YouTube y en Facebook, y ahora también en podcast, en Spotify y en iTunes. Muchas gracias por habernos acompañado. Los acompañó Mario Alberto Seguido Ramírez. Buenas tardes. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.